profesoras, pondré aquí para que quede por este año. Así con sus auxiliares profesoras. Uy, se me hizo pequeño. Ahorita lo vamos a solucionar. Vamos. Listo. Bien. Entonces, vamos a avanzar un tema para mí apasionante y me podría quedar todo un año porque es lindo conocer las historias eh, de nuestras vidas, las historias de nuestra familia, las historias que nos cuentan, a veces nos cuentan nuestros papás, nuestros tíos o alguna amistad que tengamos. Nos dice cómo se conocieron, cómo se enamoraron, a veces esas historias románticas, ¿no? Que dan ganas y gusto de contar de cómo nacemos nosotros, cómo nace ahí Vanessa, cómo nace Mayerlin, Diana, ustedes ahí, los estudiantes, ¿de dónde nacieron? Porque nadie nace de la nada. Y nos gusta escuchar a nuestros papás. A veces tal vez no escuchamos a nuestros papás o mamás porque se han divorciado, pero tal vez historias separadas de algún tío, eh, historias. El otro día veía un video, locura de amor, era no bonito el video. ¿Quién no ha hecho una locura de amor? Dice, no, la mayor locura de amor que hice, dice, no, fue, dice, no, me voy a inventar, ¿no? Bueno, tirarse de un paracaídas y lanzar flores a su enamorada. Otro hizo locura de amor, se fue, qué sé yo, atravesando tantas horas para verlo, o verla, o que se fue, este, eh, estuvo toda una noche sin dormir, etcétera, ¿no? Muchas locuras. Y son lindas las historias, nos gusta escuchar las historias, románticas sobre todo, ¿no? Pero también nos gusta escuchar qué sucedió. A veces he escuchado yo personas que dicen, ¿no? Ah, mi antepasado, yo a veces les escuchaba a mi abuelo, ¿no? Que decía, ellos orgullosos, mi abuelo apellidaba Chávez, y que le decían, ¿de cuáles sos vos? O sea, de tales o de los, antes de los verdaderos, etcétera, ¿no? Entonces que su mamá era descendiente, supuestamente, hasta de Muso de Chávez, ¿no? Entonces esos orgullos que tienen a veces algunas familias, ¿no? De decir, ¿no? Parte de su linaje, o mi abuela me contaba, ¿no? Que su papá fue a la guerra del Chaco, falleció en la guerra del Chaco, que tuvieron épocas muy, muy duras, pero que la vida también era trabajar, esforzarse, y también había felicidad, ¿no? Entonces, eso nos llena, ¿no? De satisfacción, de escuchar, y a veces van a escuchar cómo nació, eh, hasta la universidad, cómo se creó, quién la creó, quién fundó, y también la facultad, etcétera, ¿no? Luego, así pasa la historia, se escribe de acuerdo a lo que se hace, ¿no? Y también tenemos orgullo de pertenecer a una familia de farmacéuticos en los cuales es espectacular, y vamos a ver hasta muchas historias que nos van a gustar y nos apasionan. Hay en otras carreras de farmacia, en otras facultades, porque farmacia en otros países facultad, que llevan inclusive un año de historia de la farmacia. Entonces lo que le voy a dar es, como se dice, un TikTok de historia de la farmacia, porque el TikTok es tan cortísimo, ¿no? Es así, un TikTok. Es importante porque, ¿por qué debemos conocer la historia? Cuando yo estaba en colegio, decía, ¿por qué tenemos que estudiar la historia
de la guerra del Pacífico, del Chaco, y tanta historia del mundo, etcétera. Si ya eso, ellos murieron y que nosotros ya era tan tedioso en cierta manera hasta la historia, pero nos vamos tal vez volviendo mayores y vemos que qué tan importante era la historia. Tal vez para ustedes de pronto pase como una historieta, ¿no? Pero tenemos que hacer cosas buenas en la vida para que también hagamos una huella profunda. Si uno no sabe, aquí les he puesto un mensaje, su historia, no sabe nada. Es como ser una hoja y no saber que forma parte de un árbol. Es un pensamiento de Christstone, que o sea, si no sabemos nada de nada, pues somos nada, ¿no? Entonces, es importante saber de dónde venimos. Aquí una diapositiva muy abstracta, muy súper sintética, ¿ya? Para recordar que inicialmente las primeras civilizaciones y culturas humanas, la historia que tenemos es de vamos a decir, del viejo mundo, o sea, más que todo de lo que es Europa, Asia, de los antiguos, de los menos, poca historia conocemos de América, ¿no? Es muy poca historia, porque, claro, lo que se escribe es lo que existe. Por eso se preocupaban las civilizaciones también a hacer la escritura tallada en piedra, ¿no? Que luego vemos cómo se va evolucionando, de piedra pasa a papiro, de papiro. Imagínense ya a la época donde había los escribanos, de la imprenta, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo, y ahora estamos en la era, o sea, yo digo post ya hasta cibernética, porque estamos bastante súper avanzados. Ya somos hijos de, yo digo, ustedes de San Google, porque hacemos nomás un teclado y todo lo sabemos, todo está ahí, ¿no? Todo está en San Google. Sin embargo, vamos a revisar un poquito de qué es lo que somos. Somos personas del área de la salud, somos farmacéuticos. Pero al inicio, las primeras civilizaciones y culturas basadas, vuelvo a decir, en el viejo mundo, su práctica médica estaba principalmente asentada en dos pilares opuestos, aparentemente. O sea, de un empirismo de la prueba y el error, del empirismo primitivo y de carácter pragmático, aplicado, están ingresando, aplicado fundamentalmente al uso de eh, hierbas con acción terapéutica, remedios obtenidos netamente de la naturaleza. Y la otra, que es opuesta, de una medicina mágico-religiosa, que recurrió a los dioses para intentar comprender lo que no tenía explicación. O sea, aquí le he puesto yo, ¿no? Eh, a Cremeón, que ahorita vamos a verlo, de Crotona, 500 años de antes de Cristo, donde a partir de ahí hay ciertos tallados que dan inicio, ¿no? A una etapa ya basada más que todo en la prueba y el error, al inicio a una técnica ya de la parte medicinal. O sea, para obviamente ayudar a ciertas enfermedades que investigar, ¿no? Para ellos de la prueba y el error, una serie de fenómenos naturales susceptibles de ser modificados o revertidos. Y en esta diapositiva le estoy poniendo a la medicina mágico-religiosa, inicialmente, donde conocemos muchas películas, ¿no? Desde más que todo de la época de los griegos, donde se creía en un dios, Zeus, o sea, era más que todo la sociedad politeísta, y Zeus rodeado de todos los dioses,
sobre todo con carácter más que todo, eh, eh, que podían hacer muchas cosas desde un punto de vista mágico, ¿no? Con poderes que tenían estos dioses. Hay Urano, ustedes van a escuchar Hera, Hefesto, Ares. Si leemos la Odisea, sobre todo, que es espectacular, tan bello. ¿Quién no ha leído la Odisea y dan ganas de volverlo a leer? A mí me encanta leer la Odisea, ¿no? Porque hasta a veces ya tenemos expresiones de decir toda, dice, no, pasé toda una odisea, dice, cuando eh, fue muy difícil tener algo, toda una odisea, una vida, ¿no? Y en fin, me quedaría hasta para narrar la historia, ¿no? Tan bella. Después tenemos a varios dioses como la diosa Atenea, Artemisa, Apolo, Hades, Demeter, Poseidón, Hestia, etcétera, ¿no? Entonces, esa era más que todo una teoría que tenían estos poderes para gobernar más que todo la tierra y que los mortales estábamos a disposición de lo que los dioses también decidían. Recuerden, en una de esas, no sé si vieron esas películas, lo ayudaban e inclusive lo trasladaban como un equipo a otro lado, ¿no? Para poderlo ayudar con poderes de los dioses. Y vamos a enseguida a ver a Esclepio. Esclepio se cree que era hijo de Apolo y tenía ciertos poderes, o Esculapio. Vamos a ver a Esculapio. Tenía ciertos poderes donde la medicina se ve con acá está, perdón, no había puesto, con una vara y una víbora enroscada, que la víbora simboliza que cambiaba de piel, y significa que también la medicina era también así mágico y cambiaba también para hacer el bien a la humanidad. Tanto poder tenía, vamos a decir, Esclepio, hijo de Apolo, que obviamente nace, ¿no? Supuestamente, toda una ciencia. Apolo tenía poderes grandísimos, o sea, que le transmite al hijo. Sin embargo, Apolo, por ejemplo, que podía también resucitar, o sea, ¿no? Con el poder que tenía, eh, ayudó al hijo de Teseo. Teseo era el rey de Atenas, Teseo. Y Teseo, según la mitología griega, era hijo de Poseidón. Entonces, Teseo, al ser hijo de Poseidón, igual que Esclepio, Teseo tuvo su hijo, no me recuerdo el nombre de su hijo, pero lo salva, digamos, ¿no? Al hijo de Teseo, rey de Atenas. Entonces se enoja, según la mitología griega, Hades, que era el rey de los infiernos, se enoja y le quita el poder de resucitar. Por eso es que solamente ya quedan con poderes solamente de ayudar a mejorar la salud. Si no, si fuese según la mitología griega, entonces nadie muriese. O sea, todos pudieran resucitar. Bueno, eso es lo que hay en la mitología griega, de acuerdo a lo que tenemos la historia, y ahorita vamos a ver de Esclepio, ¿no ves? Que estábamos, Esclepio, fíjense en la anterior diapositiva, perdón, en la anterior diapositiva, Esclepio, no se olviden, era hijo de Apolo, ¿ya? Y salva al hijo de Teseo, rey de Atenas, que Teseo era, según también, hijo de Poseidón. Entonces, Esclepio, que se cree que era hijo de Apolo,
según la mitología griega, para los romanos, Esculapio. Fue el dios de la medicina. Y ahora, Hipócrates, que es el padre de la medicina, eso sí ya desde el punto de vista más científico y con bastante documentación, Hipócrates también hizo mucho aporte a la medicina, ¿no? A las ciencias médicas. Y el poder que tenía, o sea, sus atributos se representaban igual que también la mitología, ¿no? Serpientes enrolladas con bastón, piñas, coronas de laurel, una cabra y un perro. Entonces, Esclepio tenía el don de la curación y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales. Según, obviamente, esto está nota de Bernard Simonai en su novela El Templo de Horus. Este dios surge como recuerdo y veneración al sabio egipcio Imhotep, que también para nosotros, Dios Todopoderoso, para los egipcios que inicialmente tampoco ellos no eran politeístas, luego se vuelven politeístas, o sea, del sabio Imhotep que vivió 2000 años antes de Cristo. Entonces, toda una mezcla, ¿no? De historias que es bueno recordar y es bueno saber también, ¿no? Imagínense de Hipócrates que tenía también ese don de ayudar a la humanidad y también hay bastante documentación, obviamente por eso decimos el padre de la medicina. Entonces, eh, revisando a Imhotep, que lo vemos, perdón, que siguen entrando, tal vez tienen problemas con su internet. Durante siglos los egipcios, perdón, un segundito ya.
Bien, perdón. Bueno, hablamos sobre Imhotep, que me encanta, ¿no? Verla, esa imagen así que está. Fíjense ustedes sentado y con un rollo extendido acá sobre sus piernas. Según los egipcios, consideraban a Imhotep como el dios de la medicina y la sabiduría. Y se representa sentado como a los escribas con un papiro desplegado sobre sus rodillas, tocado con un casquete, considerado, y obviamente en este caso lo vamos a, y autor obviamente de lo que estaba escrito, ¿no? Esto lo encontramos, según Edwin Smith, existen escrituras donde indicaban cómo se deben hacer las curaciones para las dolencias y además algunas observaciones anatómicas. Fíjense cómo estas personas que pasan a la historia son personas que no son egoístas. Cuando nosotros somos egoístas, no prestamos, no conversamos, no hacemos tertulias científicas, porque cuando tenemos un trabajo, cuando ustedes se ayudan a su papá en algún negocio, todo se vuelve más mecánico, automatizado. Pero hay algunas cosas que uno nota por la prueba y el error que pueden mejorar. Cuando ustedes vayan a trabajar, si Dios lo permite muy pronto, porque ya están en cuarto año, a una farmacia hospitalaria, una industria farmacéutica, bueno, también habrá muchas cosas que van a ir a contribuir, pero eso no nace del trabajo mecánico que ustedes vayan a realizar, sino siempre de las pruebas y error, y a veces también conversando con otras de sus homólogos, y como hablan los europeos de las tertulias, ¿no? Surgen muchos proyectos cuando uno también se junta con sus pares. Para eso están ustedes. ¿Quiénes son sus pares de ustedes? Sus compañeros. Por eso lo estamos agrupando de acuerdo a la afinidad para que puedan desarrollar sus productos innovadores. Entonces, de esas tertulias, un cafecito más allá, van a ser muchas experiencias, ¿no? Pero que no sea solamente para quedar como reunión de comadres, ¿no? Y que no avancen nada. Bien, entonces, fíjense, seguramente, ¿no? Él tenía mucha gente a su alrededor y, vuelvo a decir, no han sido nuestros antepasados personas egoístas, porque la historia también es de los números, es tan bonita, tal vez la encuentren ustedes en Google, la historia de los números. O sea, primero nace el 1, ¿no? Y el 1, obviamente se proliferan muchos unos y se juntan ellos para progresar. Entonces, y se juntan un 1 con 1 y así nace el 2. Y el 2 luego se prolifera, ¿no? Se prolifera el 2 y se juntan para también progresar y nacer 3. Y los 3, nacen muchos 3 y se juntan muchos 3 para progresar y nacer 4. Imagínense si fueran mezquinos, entonces al revés, parece mezquino y ya no quiero más y es todo para mí, es solo para mí. Y la ciencia del 4 se vuelve 3, del 3 se vuelve 2, de 1 se vuelve 0, etcétera, nada, ¿no? Entonces la ciencia tiene que ser así como lo que estamos encontrando, como estos papiros, ¿no? Y esta imagen que me encanta a mí, ¿no? Me encanta porque nos induce a que podamos dejar huella en la historia. En este texto, Imhotep recomienda el uso, fíjese, de baos de opiáceo como anestésico. El papiro contiene las primeras descripciones de suturas craneales. Imagínense 2000 años antes de Cristo, hacían suturas craneales. También acá veía un programa que nuestros indígenas hasta ahora no se sabe qué ciencia aplicaron, tal vez porque no hubo quien las escriba, o tal vez sí la hubo y se destruyó por alguna catástrofe, donde en Sudamérica los nativos reducían
la cabeza la hacían pequeñita. Cuando vinieron los españoles encontraron que habían desaparecido vamos a decir, sus amigos que habían mandado en la expedición y los tenían en cabecitas reducidas, por eso los reducidores de cabeza. ¿Qué usaron para hacerlo tan chiquitita la cabeza? ¿Qué ciencia usaron? A veces nos ponemos a pensar, en ese entonces, en el 2000, ya imagínense ustedes, se tenían esos papiros para hacer suturas craneales. Las primeras, se describen las primeras descripciones de suturas craneales, de la meninge, superficie, o sea, de la superficie externa del cerebro, del líquido cefalorraquídeo, de las pulsaciones intracraneanas, según un grabado en una losa sepulcral en Saqqara. Imhotep preconiza la aplicación de la presión en las arterias carótidas para calmar el dolor de cabeza, al disminuir el flujo de sangre al cerebro. Yo lo he practicado a veces, o sea, para calmarme el dolor y apretarme un poquito las carótidas. Y hay videitos hasta ahora, ¿no? Pero ya ellos estaban, o sea, avanzados bastante, ¿no? Habían avanzado. Hay también algunos libros que se salvaron de Alejandría, de papiros que habían también conservados, algunos hasta ahora, se han podido salvar, porque Alejandría, la biblioteca de Alejandría, cuando invaden los romanos Alejandría, tenían una biblioteca enorme y se quema la biblioteca de Alejandría y solo se logra salvar la cuarta parte. ¿Qué se quemó? ¿Qué de ciencia había ahí? Pues no la sabemos, ¿no? Que podían servirnos ahora. No se olviden que los egipcios habían avanzado también mucho en la parte, obviamente, medicinal y sobre todo de la parte cosmética. Las películas que vemos ahora de Moisés, que me encanta verlas, como, ¿no? El médico que se llamaba, no me acuerdo ahorita su nombre, hacían sus preparados y bueno, hasta podían hacer algunos venenos, se hacían algunas maldades de unos preparados. Había el médico de ahí, personal del rey, que estaba constantemente preparando, ¿no? Para cualquier emergencia. Entonces, eso ha avanzado harto la ciencia y debe seguir avanzando. Sin embargo, tenemos a veces los seres humanos también ciertos problemas, ¿no? Que ya vamos a ver a lo largo del año, ¿no? Ciertos problemas mentales, digo yo, porque algunos quieren que avance la ciencia y otros más bien que la humanidad se acabe. Fíjense ahora con lo que está pasando con la guerra, ¿no? Donde en Ucrania y Rusia, que no importa si muere, no interesa, lo que interesa es el poder. Y estamos siempre, vamos a estar siempre, ¿no? En contra de todo ello, ¿no? La humanidad debería seguir avanzando para poder también preservar pues la especie y sobre todo la vida, ¿no? Yendo ya más allá de la historia, en la era pretécnica o arcaica, avanzando un poquito más ya hacia pasos adelantados, por eso le dije yo un TikTok de un poco de historia, unos 2 o 3 milenios antes de la era cristiana, en la zona de la Mesopotamia, en Egipto, China y India, o sea, donde hay pocas fuentes escritas, más bien más la paleontología, arqueología, muy poco de nosotros, ¿no? La parte de la medicina. Y como le dije un poquito, la concepción animista más basada a los dioses, a los espíritus, y en casi todas las civilizaciones, porque si vemos que los nativos uno era acá a la Pachamama y todo lo demás, a la parte más espiritual, ¿no? Explicación de la enfermedad en el entorno más mágico.
En algunas culturas está el sacerdote, en otras el brujo, en los hindú, en los chinos, ¿no? O sea, ¿no? El brujo, el chamán, el curandero, o sea, más parte más mística, ¿no? Pero también la parte, también siendo ya del empirismo a la parte científica, basada en el uso de plantas medicinales, en ciertos artilugios o tal vez ritos, ¿no? Eh, Se empezó a usar al inicio ciertos narcóticos que se usaba eh, más que todo para compartir y se daban ciertos brebajes, ¿no? Dentro de la sociedad. No se olviden que igual revisando la historia, las bodas eran eh, o sea, preconcebidas ya, ¿no? Era por pactos que había entre un rey y otro rey, se entregaban a sus hijas y sin que siquiera haya algo de química entre ambos. A veces se han dado cosas tan que ahora condenamos, de un anciano casi casado con una niña o una niña al revés para poder fortalecer ciertos reinos. Muchas cosas han hecho nuestros antepasados, ¿no? Igual acá también en América, ¿no? Acá el Inca tenía, ¿no? Que entregaban había el clero también acá, si no era reinado, era un inca, ¿no? Que era como un rey, y tenía también las ñustas, o sea, tenían las mejores, ¿no? Que también eran entregadas unas para los dioses y otras para el inca, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces vamos evolucionando siempre para ser mejores. Eh, y les daban ciertos narcóticos para que la noche de la boda, obviamente, haya esa atracción fatal, ya que no se conocían y puedan pues consumar el matrimonio. Y que le daban, pues le daban opiáceos, inclusive, ¿no? Narcóticos le daban, y este narcótico ahora, la ciencia que se extrae de ese narcótico, se extrae la yumbina que hace que obviamente haya ciertos ya procesos bioquímicos donde haya una excitación muy exagerada y bueno, pues necesite, ¿no? Tener relaciones. Así se les da obviamente a las vacas, a los animales, y hemos escuchado también, ¿no? Acá algunos problemas que han habido, que por tener a una chica le han dado obviamente un narcótico, ¿no? Y que eso está condenado, ¿no? Para poderse llevársela, digamos, a la cama, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Bueno, entonces, pero antes, obviamente, no habían las normas y todo era tan primitivo, ¿no? Y que no se olviden que a los centauros los ponían, hasta los encadenaban ahí para que puedan pelear, ¿no? Y a morir. O sea, entonces, eso era, obviamente, en la parte más primitiva. Hemos evolucionado poco también porque vuelvo a repetir, ¿acaso no es de salvajes, digo yo, lo que pasa ahorita, lo que están haciendo los rusos con los de Ucrania? Sí, o sea, poco, todavía seguimos, no nos importa matar. Entonces, llegará un momento, pienso yo, que podamos superar, ¿no? Todas estas guerras que no deben haber. Deberíamos ver otra forma, como también entenderlo, ¿no? Bueno, había una comunicación de una divinidad y empieza, ¿no? También a hacerse un diagnóstico y se habla ya de una parte más terapéutica. O sea, empieza el empirismo y el prueba y el error y también la parte de la divinidad siempre e inclusive hasta ahora lo seguimos teniendo. La era técnica arcaica, o sea, más que todo ya basada en algunas señales, en analogías, en signaturas, digamos así, que nos daban pautas para poder hacer uso de algunas plantas medicinales para que podamos consumirlas, ¿no? Si la planta era amarilla, en esa era pretécnica, era que servía para problemas de las personas que se teñían
de la piel, o sea, por problemas hepáticos, llamado ictericia. Si la planta era roja, tenía afinidad por la sangre, o sea, para problemas que ahora decimos de anemia. Y tal vez algo, ¿no?, de intuitivo tiene. Miren ustedes que la remolacha, por ejemplo, leyendo ya puede, digamos, tener muchos compuestos que ayudan como precursor de las vitaminas del complejo B. Entonces la remolacha que es excelente, ¿no? Bueno, y es roja. Bueno, hojas en forma de riñón eran bien para las enfermedades renales. Hojas en forma de cabeza usadas para trastornos mentales. Plantas con figura humana como por ejemplo el ginseng. Perdón. Hasta ahora, por ejemplo, se sigue usando el ginseng. Hasta ahora sirve para curar todas las enfermedades, era como una panacea en ese entonces. Ahora, por ejemplo, está el ginkgo biloba. Yo siempre cuando digo a una persona, estamos perdiendo un poquito la memoria, tome ginkgo biloba. Tome ginkgo biloba porque ayuda sobre todo a tener mayor irrigación, que es la que vamos perdiendo con los años, porque cuando nos engordamos, o inclusive hay personas flaquitas que tienen problemas de los triglicéridos y colesterol, y hace que las paredes de las arterias se vayan llenando de grasita y se vayan endureciendo como un sarro. Es como cuando tenemos una caldera y se va llenando de las sales que deja el agua y se llena de un sarro. Lo mismo sucede con las arterias, ¿no? Entonces este ginkgo biloba ayuda a que no se quede acumulado supuestamente, ¿no? Entonces sí hay bastantes estudios que ayudan desde esa época. Igual que la manzanilla, que es milenaria, usada, ¿no? Milenariamente. Asimismo, no solamente se utilizan, obviamente, las plantas, no se olviden que los medicamentos provienen, obviamente, de uso vegetal, animal y también mineral. O sea, tenemos plantas que se utilizan con fines medicinales, algunos animales que también se extraen para poderlo usar como la grasa que hemos extraído, la lanolina, que ya ahora ha sido reemplazada, o también del páncreas del chancho, pero y otras también, ¿no? Otros usos que se le daban a los animales, ¿no? Y también a los minerales de la tierra, de los minerales que se van a extraer, arsénico como veneno, ¿no? Imagínense, en ese entonces el arsénico era dado en pequeñísimas cantidades, hasta para problemas, me parece, de problemas infecciosos, ¿no? Pero ahora es acumulativo, imposible dar, ¿no? Estaño, mercurio también se ha dado, azufre, antimonio, o sea, para problemas de infecciones como también sífilis, digamos así, ¿no? Plantas medicinales que también se usaron, como dije anteriormente, opio, la datura, la mandrágora, el cáñamo, la mirra, resinas de pino, abeto, el zen, anís, comino, tomillo. O sea, hasta ahora seguimos usando algunas, ¿no? De todas estas, obviamente con mayor precaución. El opio, porque obviamente todos los derivados opiáceos producen alucinaciones y dependencias, ¿no? El zen se utiliza como evacuador, produce bastante evacuación, pero también es a usarlo con mucho cuidado, porque puede perforar intestinos, igual que el anís, para también eliminar gases, pero con mucha precaución. Ahora en los niños ya no les da porque podía perforar sus intestinos, que son muy delicados, ¿no? Antes le daban siempre, aunque los bebés se llenan de gases, pero a veces la mamá le puede dar a ser muy concentrado y es peligroso, ¿no? Si le da así un anisito apenitas, obviamente en pequeñísima cantidad, pero muy dosificado.
comino que lo usamos, tomino, ¿no? Y la mandrágora, ¿no? Que hasta su historia tiene, ¿no? Hay películas también sobre la mandrágora, historias que supuestamente eh, una pareja que se amaba y la roban, ¿no? A la chica, era hija de un rey, y el otro estaba comprometida con otro rey, con el hijo de otro rey. El chico sí la quería y bueno, la matan a la pareja, digamos, ahí, y la sangre que fluye, digamos, ¿no? Que fluye de los dos, del amor de los dos, cae sobre la tierra y nace, dice, ¿no? La mandrágora, nace esta planta. Otra mitología, ¿no? Nace entonces la mandrágora, que quien consume, digamos, ¿no? Esta planta, la mandrágora, se cree que obviamente su amor va a ser para toda la vida, eterno. De hecho, yo estuve en Colombia cuando hice mi tesis en tecnología farmacéutica y mis dos asesores eran profesores colombianos, tuve que ir a Colombia. Allá, así como en Cotoca, yendo a Cotoca, digamos, alejadito de la ciudad, eh, hay un lugar donde está el Divino Niño, como decir acá, ¿no? Cotoca. Y afuera sí, increíble, vendían todos estos que venden, que como decimos acá, estos hierberos, vigoreros, vendían unos frasquitos de esencia, que para aleja envidia, 7 espíritus, no sé cuánto, ¿no? Así de todo. Y yo los veía y estaba yo con otra colega, ¿no? Entonces, lo que sí me llamó la atención fue justamente esta de mandrágora, que estaba con su semillita y una plantita en unos vialcitos, unos viales que ahora les estoy pidiendo para hacer para aguas que van a hacer, ¿no? Pero de vacío, ¿no? De los viales de los antibióticos, así. Entonces me traje, ¿no? Obviamente, pero como místico, ¿no? Para regalarle a algunas amigas que querían. Pero a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Bueno, ¿no? De usarlo como algo que si lo usaron, pues de pronto uno lo hace hasta por chiste, ¿no? Pero bueno, es una planta, fíjense que hasta historia tiene, ¿no? Aparte de ello, como vehículos para las preparaciones ya iniciales que se hicieron como productos con fines medicinales, se usaron como vehículos el agua, el vino, la cerveza, la leche, la miel, grasa, aceite, ceras, ¿no? Que se empezaron a hacer. Por ejemplo, hay bastantes preparados en base a aguardientes. Se empezaron también a hacer algunas preparaciones farmacéuticas iniciales. Una preparación inicial, digamos, es mezclar, porque si ya yo mezclo dos polvos, una hierba la vuelvo a polvo y mezclo con otro, va a haber una interacción con toda la química que ustedes han llevado, donde algunos cederá, algunos será enlace covalente coordinado, enlace obviamente iónico, dador, etcétera. Hay en el polvo igual, hay interacción química, ¿no? De una simple mezcla que ya es una operación farmacéutica, porque obviamente si yo mezclo manzanilla con romero, no existe una planta híbrida de manzanilla y romero. Entonces estoy ya haciendo ya un producto farmacéutico, es una mezcla. Hay otras operaciones farmacéuticas donde necesitamos hervir para que obviamente el principio activo pueda extraerse con mayor facilidad de las plantas medicinales. Otras operaciones donde vamos a triturar, otras donde vamos a comprimir, como los comprimidos, donde vamos a filtrar, donde vamos a macerar y luego extraer, ¿no? Se macera, por ejemplo, uno que vende laboratorios IFA, el ifasán, ¿no? Para los hongos, que es aparte de ciertos extractos de plantas medicinales. Se extrae, se macera y de la tintura, ¿no? Lo que nosotros usamos de la tintura, ¿no? De esas plantas medicinales. Otras formas farmacéuticas, aparte, ¿no? De las infusiones, cocciones, píldoras,
en forma de bolos, pastillas, supositorios que se han usado desde esa época antes de Cristo, ungüentos, cataplasma. Entonces ahora, ¿cómo no podemos avanzar? ¿No? Tenemos que ya estar con, ahora ya el mundo de los medicamentos, ya estamos en la era de los medicamentos inteligentes, ¿no? Revisando también, inicia en Grecia y luego en Roma, todo este avance, ¿no? de la medicina, ¿ya, no? Con una visión racional del mundo y ya se aleja del poder de todos los dioses, ¿no? de la parte politeísta y se lanza, ¿no? Y a teoría de los 4 elementos y sus cualidades. O, si una persona es, digamos, relacionada con el fuego, más que todo a lo cálido y seco, el agua a lo frío y húmedo, el aire cálido y húmedo y la tierra frío y seco. Entonces sí había, digamos, una armonía de todos estos 4 elementos. Bueno, había una eucrasia y una mezcla ideal para la, o sea, que nos daba la salud. Pero si todo esto, tanto fuego, agua, aire y tierra, estaba, obviamente, había una mala mezcla, entonces nos daba origen a una discrasia y producía, digamos, cierta enfermedad. Donde nace ya, ¿no? Una farmacia correctiva o alopática, de los contrarios, ¿no? A todo lo que, digamos, producía las enfermedades, o sea, de que obviamente del fuego van a haber, o sea, tenemos quemaduras, ¿no? Y si bastante agua, la humedad nos produce hongos, el aire, nos acarrea también ciertas enfermedades de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces tenía que haber una armonía supuestamente para que estemos sanos, ¿no? En un ambiente sano. Aparte aparece, ¿no? Una teoría ya más atomista, o sea, empieza a hablarse del átomo, aquello que no puede dividirse y se asocia, vamos formando todo lo existente, ¿no? Empieza, ¿no? A usarse la teoría del moralismo, no se olviden de Hipócrates, ¿no? Que fíjense ustedes acá cuando hablamos que aquí Hipócrates acá era supuestamente su familia descendía de Esculapio. Y acuérdense un poquito acá de lo que hablamos al inicio, o Asclepio, digamos, era hijo de un dios Apolo. Entonces pensaban que Hipócrates, su familia descendía de Asclepio, de Esculapio, ¿no? Entonces, volviendo ahí acá, ¿quién era? Acá estamos. Acá, no. Acá. Entonces, bueno, entonces empieza ya, ¿no? A dar cierto criterio ya más ya yendo a la ciencia que tanto al empirismo. Y para todo lo que producía, digamos, llamado discrasia, o sea, para toda la discrasia, si había problemas de una bilis amarilla, era porque obviamente tenía cierta discrasia debido a lo cálido y seco, y producía, digamos, problemas de una bilis amarilla, ¿no? Y si había problemas con el frío y lo húmedo, las personas se iban a enfermar sobre todo de la pituitad o la flema, o sea, producían problemas así bronquiales. Y si había problemas con el aire, digamos, ahí, que debía a lo cálido y húmedo, y más que todo, tal vez si el aire no era puro, entonces había problemas con la sangre, problemas con la tierra, frío y seco, producía una iris negra, y el quinto humor, ya no el catalizador y transformador, o sea, no que, obviamente, para ver problemas de neuma. Entonces, todos estos conceptos que Hipócrates los estudió, dio origen, ¿no? Obviamente, a, a la ciencia ya de la salud, a la parte médica, donde posteriormente tenemos ya a Galeno, otro de los científicos que ya pertenece, y hay bastante información,
donde reconoce que a cada humor corresponde un temperamento. Y para que haya una buena salud debería haber un equilibrio de los humores. Y él usa, ¿no?, la terapia de los contrarios. Galeno es el padre de la farmacia, tipificó y clasificó ya a los medicamentos a 473 vegetales con acción terapéutica, pocos minerales, o sea, digamos en su clasificación, y muy pocos de origen animal. Entonces dejó documentación para que de esos 473 vegetales con uso medicinal, la ciencia también pueda ser heredera de esos conocimientos. E indicó, ¿no?, que los fármacos no curan por sí solos, sino que hay que tener en cuenta la dosis. Fíjense, aparece ya el concepto de dosis. ¿Y en qué momento lo vamos a dar? La forma en la cual la vamos a administrar. Correcto. Todo esto lo que obviamente inició Galeno. Porque si la dosis es grande, va a ir a la parte de tóxica, un veneno. Si la dosis es pequeña, no hace efecto. ¿En qué momento vamos a darle, ¿no es cierto? A veces cada tantas horas, X horas. Bien, perdón. Entonces empieza, ¿no?, a contar la dosis que nosotros vamos a usar, en qué momento, antes del desayuno, después del desayuno. Muchas cosas tienen sentido, ¿no? ¿Por qué antes del desayuno? Porque se absorbe mejor. ¿O por qué después del desayuno? Porque ciertos preparados farmacéuticos con estómago vacío producen irritación de la mucosa gástrica. ¿Y en qué forma vamos a administrar? ¿En forma de crema? ¿En forma de jarabe? ¿En forma de supositorio? ¿En qué forma de administración? ¿Oral, rectal, vaginal? Bueno, no había todavía la parte parenteral. Medicamentos compuestos empiezan a usarse o por el fármaco. Y indica, ¿no?, que ya un medicamento constaba ya de 4 partes. Fíjense, principio activo, coadyuvante, correctivo y el excipiente. O sea, el coadyuvante que ayudaba, digamos, a que se haga ese producto en forma de un jarabe, en forma de una crema, en forma de un comprimido, etc. El correctivo para darle en esa época un mejor sabor, porque habían unos principios amargos, y el excipiente para darle ya cuerpo, ¿no?, volumen. Todo esto ahora no recibe el nombre de matriz, ¿no? Ya tienen ya nuevos conceptos, ¿no?, dependiendo ya de la forma farmacéutica que nosotros estamos usando. Sin embargo, en esa época, obviamente el siglo IV, 4776, o sea, ya después de Cristo, somos más o menos esa época, los médicos ejercían también la farmacia, o sea, estábamos juntos, o sea, se prescribía y también se preparaba el medicamento, que luego, obviamente, conllevó ya a intereses más económicos, donde le digo que esté enfermo, porque para que yo prepare y gane más, ¿no? Entonces, obvio, así me hago millonario, y en esas épocas también, ¿no? En esas épocas el que tenía conocimiento, solo aquellos que obviamente podían leer, ¿no?
pero aparece, digamos, personas vinculadas a la práctica farmacéutica y se los clasifica en ese entonces, ¿no? Como risótomos a los que recolectaban plantas y hacían preparaciones simples, farmacopeas a los que preparaban y administraban venenos, farmacopolos a los que comercializaban ya las drogas, cosméticos, perfumes abortivos. Imagínense que usaban eso en aquel entonces. Pharmakeis a los curanderos, charlatanes, vendedores ambulantes. Migmatolos, medicamentos, o los que usaban medicamentos mágicos. O sea, eso de la mandrágora era un migmatólogo. Entonces, mirópolos, perfumes y cosméticos. Así los clasificaban en aquel entonces. Según documentos romanos, aparece, ¿no?, la palabra ya de apoteca, o sea que es el sitio